Recordamos un poquito acerca de lo que hemos estado estudiando, el Evangelio completo, y veíamos al principio que el Evangelio completo se compone de que Jesús salva. Era la primera cosa que estudiamos, ¿recordamos eso? ¿Recuerdan eso? Jesús salva, Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús salva. Jesús santifica, fue el segundo tema que vimos. Y vimos cómo la santificación era un proceso en el que todos los que hemos sido salvos estamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Jesús sana. Jesús sana. Toda la Biblia se encuentra impregnado de esta verdad. Y es un privilegio que nosotros como cristianos podemos recibir y podemos ver a través de toda la palabra que esta es una verdad para nosotros. Jesús sana, Jesús sana. Y podemos darnos cuenta que cuando el pecado entró a la tierra, Dios hizo todo perfecto, pero cuando el pecado entró a la tierra, una de las consecuencias fue la enfermedad también. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo viene a esta tierra para dar su vida por nosotros, para restaurar nuestra relación rota con Dios, cuando Él viene para restaurar nuestra relación, uno de los beneficios que Él trae también es la sanidad. Entonces, hoy vamos a estudiar este punto, esta enseñanza, esta verdad a través de la palabra, cómo Jesús, la Biblia dice, Jesús sana. Y es bueno estudiarlo a la luz de la palabra, porque a veces podemos ver muchas opiniones, muchas ideas, la gente dice diferente, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, esto nos va a traer seguridad, nos va a traer confianza. ¿Por qué oramos cuando vemos un enfermo? ¿Por qué cuando estamos enfermos tenemos que orar por sanidad? ¿Por qué? Porque todo eso está en la palabra y Jesús nos lo enseña, y cómo en la palabra misma, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de que la naturaleza de Dios es sanarnos, es traer sanidad. Y esta sanidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. Eso es interesante. Porque la sanidad, mucha gente dice, solamente sanidad es ver el que no puede caminar. Pero ¿cuánta gente camina lisiada del alma? ¿Cuánta gente camina lisiada de los pensamientos? ¿Cuánta gente camina ciega del corazón? Pero Jesús, la buena noticia es que Él vino para traer vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para declarar, para traer el año agradable del Señor. Ese es el Jesús al que nosotros le servimos. Entonces, por eso se llama el Evangelio completo este estudio, porque no solamente Jesús vino a traer salvación, pero también sanidad. También sanidad vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a tener paz aún cuando oramos, y pase lo que pase,
nosotros tenemos paz porque vamos a entender a qué se refiere Dios en su palabra cuando dice que Él trae sanidad. Y vamos a ver qué es la sanidad divina a la luz de la palabra. Y la sanidad divina es una parte del evangelio integral, del evangelio completo. No podemos predicar un evangelio como Jesús lo hizo. Cuando Él vino a esta tierra, Él predicaba la palabra, pero Él sanaba a los enfermos. Él sanaba al oprimido, Él sanaba al endemoniado, Él sanaba. Él trabajó en esta tierra trayendo la enseñanza del cielo, la salvación a las vidas, pero a la misma vez daba testimonio sanando. Eso es lo que podemos ver a la luz de la palabra. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. Cuando Él tomó nuestro lugar en el Calvario, Él trajo sanidad a nuestra vida. Él también pagó el precio por nuestra sanidad, por nuestros pecados, pero también por nuestra sanidad. Él sin culpa, Él se puso ahí para tomar nuestras enfermedades, como dice el libro de Isaías. La sanidad divina se mueve dentro del ministerio de Jesús. Lo que Él vino a hacer esta tierra, Él se movió en sanidad también. Y lo hacía a la par de que Él enseñaba, de que él atraía a las multitudes. La gente lo buscaba para ser sano. Lo podemos ver en la palabra de esa manera. En Mateo 8, 16 y 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Mateo 8, 16 y 17. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Él? Es Jesús. Es Jesús. A Él le traían los endemoniados, a Él lo seguían los enfermos, oían que Él estaba y ellos iban allá para que lo sanara y Él aprovechaba todas las situaciones pasando. Pero una cosa Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. Él estaba trayendo el reino a la tierra. Él estaba preparando los corazones para revelar al Padre. Él estaba trayendo sanidad a la vida, que solamente ellos estaban acostumbrados, el pueblo judío estaba acostumbrado, ellos tenían sacerdotes, pero el sacerdote de la ley, el que los llevaba a estar en paz con Dios, temporal, ese sacerdote había sido instruido para traer un animal limpio, sin mancha, sin defecto, lo ponía sobre el altar, ponía las manos sobre el animal limpio. Entonces, todos los pecados de ese pueblo, de esa persona, eran transferidos a ese animal limpio. Ese animal, y lo mataban. Ese animal cargaba con todos los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué era todo esto? Esto que ellos hacían por años y por años era la sombra de lo que Cristo significa para nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que sin mancha y defecto cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades cuando Él pagó el precio por nosotros. Por eso es tanta nuestra adoración al Señor Jesús. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, creyentes, porque tenemos tanto que agradecerle, como lo veíamos la semana pasada. Y dice Santiago, dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y es mi oración que mientras estamos estudiando sobre la sanidad, haya sanidades, que podamos ser sanados, que podamos ser restaurados.
Y la sanidad más grande, el milagro más grande es el perdón de nuestros pecados. Y cuando inclusive una persona que no se siente perdonada se enferma, se termina enfermando físicamente, se amarga, todo su cuerpo lo resiente. Pero cuando una persona se siente perdonada por Dios, puede recibir su sanidad. Puede recibir, inclusive Jesús sanó personas antes de aceptarlo como Señor y Rey. Pero Dios tiene un propósito para cada persona, que lo conozca a Él, que conozca al Padre. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos en este camino, para recibir nuestra sanidad. Y es mi oración que mientras estudiamos estas palabras, ocurran sanidades. Y si tú estás enfermo de algo, si tú sientes que hay algo en tu cuerpo descontrolado, que no está funcionando como debiera, Jesús sana. Esa es la noticia que yo te tengo esta mañana. Jesús sana. La manera solamente Él la sabe, porque así lo vemos en los evangelios. Muchas veces hizo lodo, lo untó en los ojos, otras veces tocó la mano de alguien, otras veces le dijo, ve y lávate, otras veces solamente con la palabra levantó a las personas. La manera es la de Dios, pero Él requería fe que Él lo podía hacer. Porque donde no hay fe, Dios no puede hacer nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que le busca, crea que Él es galardonador de los que le buscan. Ese es el evangelio. Y aquí en Santiago vemos que esa es la manera de correr de la iglesia. Esa es la manera de moverse de la iglesia. Hay un enfermo, dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite. Si la persona no te dice, tú dile, úngeme con aceite y ora por mí. Y si la persona ve a un enfermo, ve y ora por ese enfermo. Ese es el estilo de la iglesia hasta que Cristo regrese. La sanidad divina es parte integral de la proclamación del mensaje del evangelio. No podemos separar el decir, bueno, pues oro para que recibas a Cristo y ya. Si ves que está enfermo, pues ora por esa persona, porque Jesús sana. Eso dice el evangelio. Eso es el evangelio sano, completo. Y vamos a ver más adelante que Dios no nos deja solos en esto. No es que esto dijo el doctor, ¿cómo lo voy a hacer? No te dejes impresionar de lo que diga el doctor. No te dejes impresionar. Dios puso a los doctores y mis respetos. Pero una vez escuchaba yo esto cuando me dieron un diagnóstico devastador. Y me dijeron, tú tienes esta enfermedad, no te vas a morir de esta enfermedad, pero te vas a morir con esta enfermedad. ¿Y cómo creen que yo me sentí? Me sentí muy mal. Pero me fui a sentar y me dijeron, espérese ahí y ahorita la vamos a llamar para unos análisis. Y mientras estaba ahí, una hermana escribe un devocional y yo lo leo y dice el devocional, los doctores hablan de lo que ellos saben y han estudiado, porque eso es lo que tienen adentro. Pero tú hablas de lo que tú tienes adentro y tú tienes fe adentro. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hablemos. Nosotros tenemos fe y es de lo que nosotros vamos a hablar. Y ese es el lenguaje del evangelio. Ese es el lenguaje que Jesús hablaba y hubo sanidades. Amén. Así que nunca nos vamos a dar por vencido. Vamos a orar porque Jesús sana. Amén. Dice, Jesús se da a conocer como la revelación del Padre, como el Mesías prometido y el Salvador del pecado. Jesús, el Antiguo Testamento habló de Jesús. Ellos hacían cosas donde Jesús era el prototipo, aunque ellos no lo sabían en su mente. Ellos lo hacían, pero realmente todo estaba apuntando a la venida de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sana completamente. Si el pueblo de Israel podía matar un cordero y transferir ahí los pecados,
Cuando Cristo vino, Él es nuestro Cordero. Amén. Entonces, todo lo que se habló de Él, de Jesús, Él vino y lo cumplió. Cuando todo lo que está escrito de Él estaba cumpliendo lo que había sido escrito de Él, porque Él a eso vino. Él tuvo un propósito. Por eso cuando veía a una mujer, cuando se encontraba con un hombre, cuando Él se encontraba con alguna persona, Jesús tenía un propósito para estar ahí en esa cita divina. Y Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Dice Juan 10, 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Y saben qué? Eso a los fariseos les enfermaba. Eso los volvía locos, porque eso es el evangelio. Cuando se predica el evangelio, la carne se vuelve loca, pero el espíritu tiene paz. Y cuando escuchamos el evangelio completo, nuestro espíritu tiene paz, tiene confianza en que Cristo vino y cumplió lo que Él estaba escrito de Él, que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios va a completar su obra que comenzó. Y vamos a ver en Marcos 2, del 5 al 12, un caso de sanidad, cómo Jesús lo vemos sanando un paralítico. Y vamos a escuchar esa historia, porque Jesús no ha cambiado. A veces vemos en la Biblia tan lejano las situaciones pasando y las leemos y las aprendemos y las hablamos, pero cuando nos encontramos ante una situación, a veces esa situación parece un gigante más grande que nosotros. Pero la fe no dice eso. Entonces vamos a escuchar esta historia. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, había unos hombres que tenían un enfermo, 4 hombres tenían un enfermo. Él estaba paralítico. Entonces llegaron a un lugar de Capernaum donde sabían que Jesús estaba y dijeron, bueno, vamos a llevarlo para que lo sane. Ellos tratan de entrar, pero está la multitud, hagan de cuenta que es viernes negro, como viernes, Black Friday. Está la multitud que no deja entrar a nadie. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Traemos este enfermo. Pues ellos entran por el techo, hacen un hoyo y bajan al enfermo. Entonces comienza este pasaje. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y se dirige entonces al paralítico y le dice, y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué escena, verdad? ¿Qué escena? Que el paralítico recibe su sanidad por la fe de los amigos. Pero ¿cómo trabaja Dios? Solamente Él sabe cómo Él trabaja. Él solamente requiere que estemos ahí, que lleguemos ahí, con mascarilla o sin mascarilla, pero que lo busquemos con todo el corazón, porque Él sana, Él restaura, Él trae libertad a los cautivos, Él trae vista a los ciegos. Él quiere que nosotros podamos, lo que estemos pasando, la enfermedad que te hayan diagnosticado, lo que te hayan dicho alrededor de la enfermedad. A veces sabemos más de la enfermedad de lo que Jesús puede hacer. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tu fe sea más grande que el diagnóstico. Que tu fe sea más grande que lo que alguien humano y mortal como tú te dijo. Que lo que yo investigué en Google me dijo. ¿Qué me dijo Google? No sé, pero Dios me dice que Él es mi sanador y yo me paro ahí. Y miren, yo les voy a decir algo, un testimonio chiquito. En una ocasión,
yo estaba corriendo y iba de un trabajo para otro y llegué, prendí la televisión y estaba un predicador que ora por sanidad, en inglés por cierto, y estaba hablando sobre la sanidad y yo cocinando algo rápido y entonces en eso oigo que él dice, cierra tus ojos y vamos a orar. Y entonces yo paro, dejo todo, paro y yo tenía un padecimiento y yo tenía un dolor muy fuerte en el pecho por años. Y muchas veces yo pensaba que ya me moría y no me moría y bueno, yo ya casi encomendaba a mis hijos a todo mundo y no me moría. Y yo tenía un dolor muy fuerte, la cabeza se me entumía, bueno, eran unos padecimientos bien feos, por años. Entonces, ese día yo ando y así, y él dice eso, yo paro, dejo todo, y era una televisioncita así bien chiquitina, creo que hasta blanco y negro, no sé, pero era algo bien. Y paro, y entonces yo me paro enfrente de la tele, cierro mis ojos y pongo las manos en la tele. Y él empieza a orar. Pero cuando él empieza a orar, él dice, Lisa, y yo brinco. Y empieza a orar por lo que yo estaba sintiendo. Yo empecé a llorar. Pero ¿saben qué? No fue el predicador. Fue Dios. En ese momento yo me sentí igual, pero con el paso de los días el Señor quitó todos esos síntomas para la gloria de su nombre. Y yo cuento esto porque a veces nosotros tenemos que ser como niños para el Señor. Y a veces no es yo no honro al predicador, yo honro a Dios. Yo sé que Jesús sana. Pase lo que pase, venga lo que venga, Jesús sana. Y vamos a pasar diferentes cosas. Pero siempre en tu mente recuerda, Jesús sana. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él quiera. Solamente Él requiere fe. Ese es el evangelio completo. Jesús salva, estamos tranquilos. Porque si Él viene, nos vamos con Él. Jesús santifica, estamos tranquilos. Porque Él es el que nos lleva en el proceso y lo va a completar hasta el que estemos en su presencia. Jesús sana, estamos tranquilos porque podemos confiar en Él. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama y Él nunca nos va a abandonar. Él envió a su Hijo por nosotros. Dice, propósito del ministerio de Jesús, predicar el evangelio y milagros de sanidades. Ese fue lo que Jesús hizo en esta tierra, lo que a los fariseos le chocaba que hiciera. Hoy, ¿y saben por qué? Porque sanaba en sábado. Y él decía, pero si tu buey se te cae en el hoyo, ¿no lo vas a sacar? ¿Verdad? No, Jesús sana, Jesús nos ama. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él para ser sanados. Así lo vemos en la palabra. Venía gente, multitudes, dice la Biblia. Y por eso uno tiene que leer la Biblia. Porque cuando uno va ahí, uno sabe lo que Jesús hizo con aquel, pues entonces tú oras por lo mismo. Ajá. ¿Qué es enfermedad? Según el diccionario, yo lo busqué, dice alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. Y la enfermedad puede ser física, moral o espiritual. Y de eso estamos hablando esta mañana. No solamente físico, pero puede ser moral, puede ser espiritual, puede ser adentro donde nadie ve, pero sí se ve. Sí se ve porque la enfermedad se ve. A veces en las palabras se ve, en los pensamientos, nosotros lo podemos detectar, o a veces como caminamos o como, ¿verdad? Se ve. Pero es una alteración, esa es la enfermedad. Eso es lo que Cristo vino a restaurar, el regalo, lo que Él trajo adicional a la salvación. Él trajo sanidad a esta tierra. Ajá. Y vemos que la enfermedad, Jesús la clasifica de 4 maneras. La enfermedad, Él la habla como consecuencia del pecado. Como una persona está pecando, viene enfermedad. Número 2, como la obra de Satanás, es otra fuente de enfermedad. Como que no siempre la enfermedad es el resultado directo de cierto pecado. No siempre.
¿qué haría este? Porque mira, por eso algo ha de andar haciendo, por eso le pasó. No es cierto, no es cierto. Jesús lo ve de diferente manera. Dice, es la oportunidad de que Dios sea glorificado, la cuarta fuente de enfermedad. Puede ser que por un pecado, puede ser que es la obra de Satanás, puede ser que no es por ningún pecado en específico y puede ser la fuente de la enfermedad para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Porque vemos en Juan 5:14 que había un hombre cojo por 38 años. 38 años. A veces tenemos un día con un dolor de uña y ya nos anda, ¿verdad? Dice, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Dios sana, pero Él siempre nos quiere traer a la santificación, a parecernos más a Cristo, a acercarnos más a su palabra. Él nos quiere sanar, pero Él nos quiere completos. Cuando es la obra de Satanás, dice Lucas 13:16, a una mujer que estaba encorvada o jorobada. Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía de quitar esta cadena en sábado? Hay enfermedades que vienen porque Satanás interviene también. Pero ojo, la iglesia tenemos que estar activos en cómo orar, cómo discernir lo que está pasando para poder orar en el nombre de Jesús. Y el Señor sana. Amén. Cuando no es siempre el resultado directo de un pecado, dice Juan 9, del 2 al 3, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios es soberano. No entendemos muchas cosas, pero la Biblia nos habla, nos da luz en las cosas que vivimos día a día. Cuando hay una situación, uno tiene que orar. Siempre tenemos que orar. No dejar de orar. No dejar de creer. No dejar hasta que estemos en la presencia del Señor, porque allá no va a haber ya más enfermedad. No va a haber más dolor en la presencia del Señor. Estamos en esta tierra que está caída, que hay situaciones que vienen y van. Son tantas las cosas que nosotros podemos estudiar en la palabra, pero de que Jesús sana es parte del Evangelio, es parte del Evangelio integral, es parte de lo que Dios, de ese regalo que Dios trajo para nosotros cuando Él vino a esta tierra. Y por eso nosotros tenemos que conocer a Jesús, cómo Él se movía, qué es lo que Él hacía, qué es lo que Él decía, la gente con la que Él interactuaba. Sus palabras tenían un propósito de traer sanidad, de traer liberación, de sanar endemoniados, de sanar personas que estaban atadas por años y años, que pensaban que ya no había una solución, pero Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un camino para nosotros seguir. Y Él solamente dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes que tú no conoces, porque lo va a hacer a la manera de Dios. Lo va a hacer como Él dice, como Él sabe que hay un propósito en esa situación. Y como tú lo vas a recordar, tú lo vas a compartir a alguien, tú le vas a decir a alguien, esto era como yo estaba, esto era lo que yo estaba pasando, Dios lo puede hacer por ti, déjame orar por ti. A la misma vez, Dios, a través de su Espíritu, ha repartido dones a la iglesia, ha repartido el don de sanidad a la iglesia. Aquí entre nosotros hay personas que Dios le ha regalado el don de sanidad. Y ponle tus manos al Señor y dile, Señor, si tú me has regalado el don de sanidad, no es para que yo lo guarde, es para que yo vaya y ore por los enfermos. Muchas veces los enfermos están allá y los que tienen los dones de sanidad están acá.
Pero el que tiene el don de sanidad va y ora por el enfermo, va y lo unge con aceite. Y si tú eres el que necesita sanidad, pues pide sanidad. Si el pastor dice, pasen al frente los que quieran sanidad, pasa al frente, no te dé vergüenza. No digas, ay, ya tengo 20 veces pasando, ya me da pena. No te dé pena. Imagínate abrir el techo, bajar a la camilla, qué pena. No, ellos querían la sanidad para su amigo. Si tú verdaderamente quieres tu sanidad, sea física, sea mental, sea espiritual, sea en tu corazón, lo que esté funcionando como no debe funcionar, eso es la enfermedad. Es ahí donde Jesús quiere llegar en esta mañana y quiere decirte, quiero ser sano en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Y dile, Señor, si tú me has dado el don de sanidad, ¿qué don tú me has dado? Dímelo para yo poder orar por los enfermos, para yo poder decirles palabras que ellos puedan saber que hay esperanza en el Señor. Y algo importante que quiero decirles, no me quiero ir sin decirles, es que Jesús siempre sana. ¿Cómo? Y los que se han muerto de enfermedad. Y los que... No. Jesús siempre sana, porque Jesús nos va a sanar a su manera. ¿Nos va a sanar inmediatamente o nos va a sanar en la eternidad en su presencia? Pero siempre nos va a sanar. Y eso nos da confianza de orar. Eso nos da la seguridad de orar. Porque aún de todos los casos que hemos estado viendo en este estudio, ellos ya están completamente sanos. Porque si nos sanamos de una cosa, nos vamos a seguir enfermando de otra. Porque estamos en esta tierra. Y vamos a orar y vamos a llenarnos de la palabra y siempre en esa línea. Pero no nos vamos a desanimar. Mucha gente se retira ofendida porque Dios no contestó como ellos querían que contestara. Pero ¿sabes qué? Jesús sana. Jesús sana. Yo quiero compartirte algo. Cuando Jesús vino, dio su vida, Él fue el chivo expiatorio. Él fue el que expió nuestros pecados. Él fue el que se puso en nuestro lugar. Él fue el que dijo, no, tú no, yo voy a morir por ti para que tú seas salvo, seas sano, seas completo en mí. Y Él tomó nuestro lugar. Ahora, en ese momento, nosotros podemos recibir ese regalo o rechazar ese regalo. Pero Jesús nos dice, Jesús, yo sano. Él sana. Él es nuestro sanador. Lo puedes decir con confianza. Lo puedes decir con la seguridad que dice su palabra. Y un ejemplo que yo escuchaba y llamó mi atención es que, por ejemplo, la sanidad es como, por decir, tú tienes un carro del 1980, que le suena todo. Y ese carro, pues se le cayó el mofle, pues se lo pones, okay. Y se le cayó una puerta, pues se la pones. Y se le cayó el volante, pues se lo pones y así. Entonces, esa es la sanidad temporal. Pero cuando tú dices, no, espérame, yo me voy a comprar un Rolls Royce del 2020. Esa es la sanidad eterna. Esa es la que es una semejanza, esa es la que es para siempre. Es la que ya no nada más le estás reparando las cosas viejas al carro viejo. Dices, no, yo quiero uno nuevo. Y esa es la sanidad que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia del Señor. La eterna, la que nunca la vamos a perder. Nadie nos la va a quitar. La que va a ser permanente porque Cristo murió por nuestra sanidad. Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo que Dios hizo es eterno. Nos lo vamos a llevar a la eternidad. Solamente aquí disfrutamos una sanidad temporal. Eso es temporal. Pero lo recibimos. Hay un propósito. No es nada más para, pues ya me sané, ahora me voy a mi casa a ver la televisión.
Es para que tú lleves ese testimonio a otros, para que tú le digas a otros lo que Jesús hizo por ti, lo puede hacer también por otro. Como Dios te amó a ti, Dios puede amar también Dios ama también a otro. Como Dios te perdonó a ti, Dios puede perdonar también a otros. Eso es el evangelio completo, que nosotros podamos venir con seguridad, que cuando te llamen a orar por un enfermo no te sientas como, ¿cuál es la palabra? Como abrumado, como diciendo, ay no, te sientas chiquititito y la enfermedad la sientas. No, porque tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre de Jesús, el que sana al enfermo, el que levanta al paralítico, el que perdona pecados, el que dio su vida por nosotros, el cordero sin mancha, el que pagó el precio por nosotros. De Él es el que nosotros aprendemos aquí. Nosotros los cristianos somos personas que seguimos sus enseñanzas, que imitamos su ejemplo, que lo seguimos a Él, que queremos conocerlo más, que estamos en el proceso, en el camino. Y eso es algo que tiene que quedar en nuestra mente siempre. Jesús sana, siempre sana, siempre sana. No importa lo que veamos, Jesús siempre sana. Hay que orar y hay que creer y hay que confiar y hay que declarar esta verdad, porque la palabra, todo el Antiguo Testamento declaraba lo que Jesús iba a venir a hacer aquí a la tierra, y Él vino y lo cumplió, tal cual Él lo dijo. Ahora Él lo encomendó a sus discípulos, vayan y sanen. Lo encomendó a la iglesia, la llenó de su Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del poder de Dios y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigo es algo que tú has pasado, que tú has vivido y que lo vas a compartir con alguien más. Por eso la vida cristiana es la vida más emocionante, la vida más expectante, donde tú sabes que siempre ganamos, que siempre ganamos. Y eso es algo que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. El Espíritu Santo está aquí para dirigirnos ahí, para darnos la fe, el poder en su palabra y sigamos leyendo la palabra, sigamos hablando con Dios. No nos dé pena, como nos decía la hermana, no nos dé pena, no nos sintamos intimidados, sino seamos valientes, seamos creyentes, seamos seguidores de Jesús, imitemos a Jesús, que cada día podamos parecernos más a Él. Y que Jesús siempre está con los brazos extendidos para el que quiera. Nadie aquí está descalificado. Nadie estamos descalificados. Todos podemos entrar ahora. Este es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde Dios extiende su misericordia y te dice que tú necesitas fe. Ve a mi palabra y yo te voy a dar fe. La fe con la que puedas mover la montaña. La fe que puedas orar por el enfermo y sea sanado, porque Dios nos capacita para hacer su voluntad. Así que este es el evangelio completo que estamos estudiando. Jesús sana y vamos a seguir estudiando las partes que nos hacen falta, pero es algo poderoso. El evangelio completo es un evangelio de poder. Es un evangelio donde no tenemos que estar inactivos, tenemos que estar activos, no nos podemos aburrir, no nos podemos cansar. Y cuando nos cansamos dice que Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Si tú dices ya no puedo más, cuando uno dice ya no puedo más, yo lo he dicho y yo misma cuando digo no puedo más es porque estoy viviendo en mis fuerzas. Pero cuando digo, pero en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Eso es una fuerza inagotable, un poder inagotable, una visión que se ve desde lo imposible para hacer lo mismo que Jesús hizo en esta tierra. Él nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Él ha traído su misma presencia adentro de ti. Cuando te salgas de esta sala, Él va contigo adentro. Y nunca te va a dejar. Y Él te da el poder para vivir y hacer lo que tengamos que hacer. Entonces recordemos, Jesús siempre sana. Jesús siempre sana. Y quiero, me quedan creo que un minuto. Quiero terminar con esto. Cuando nuestro hijo de 20 años murió de cáncer,
Él terminó, le faltaba un hueso, no tenía pelo, él era bien musculoso y fuerte, pues todos sus músculos los perdió, no podía caminar. Y al otro día que él tuvo muchos padecimientos, pero al otro día que él falleció, una joven vino y me dijo, yo tuve una visión o un sueño, no supe qué fue, pero en esa visión yo vi a Josué, que él estaba en la cama y se paró de repente y el hueso le empezó a salir y el pelo le empezó a salir y los músculos empezaron a ponérsele otra vez y empezó a sonreír y yo lo pude ver en mi espíritu. Y eso es lo que sucede cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando alguien se va, Él está mejor que tú y yo, fuerte, completo. Si le hacía falta un hueso, ya lo tiene, un diente, ya lo tiene. En la presencia del Señor será nuestro Rolls Royce, nuestro cuerpo completo para siempre. Y vale la pena caminar esta vida siéndole fiel al Señor, buscándolo, creyendo en Él, que Él cumple sus promesas. Y un día, no vamos a estar en una sala como esta, tapándonos la boca con una mascarilla. Un día vamos a estar a todo pulmón, adorando al Señor, declarando su grandeza, que todo lo que nos dijo era verdad. Pero ¿sabes qué? Empiézalo a hacer desde hoy, porque Dios te ha dado fe. Hazlo con fe y no te detengas, porque el Señor vive, resucitó, está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Recuerda, Jesús sana. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.